Bueno, si me dieran un peso por cada vez que escuché decir a alguna persona en redes sociales o en algún programa de televisión que la educación pública en Argentina es marxista, creo que sería millonario a estas alturas. Aunque pensándolo bien preferiría que fueran dólares en vez de pesos teniendo en cuenta la situación actual. Recientemente me encontré esta conversación en Twitter que hacía referencia a unos comentarios que había hecho Milei en un programa de televisión, donde por supuesto acusaba a la educación pública argentina, más específicamente a la UBA, de ser un centro de adoctrinamiento marxista. Javier, consideramos que educar a la población en el ejemplo sarmientino que vos señalaste como una especie de vanguardia liberal, Sí, pero digo, no la después, educación pública gratuita y no, pero es que la generalizada educación pública era un tema clave. No, la educación pública se convirtió parte del problema. Porque se convirtió, digamos, en un centro de adoctrinamiento marxista. Pero eso es otro tema. Lo que yo quiero preguntarte... No, es que no es otro tema, Luciana, es que ese es el punto central. ¿Sabes por qué? Porque la educación pública hoy es una maquinaria que lava cerebros y que forma a la gente en las ideas socialistas cuyos valores de fondo son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el odio, el robo. Y eso se traduce en un conjunto de instituciones nefastas que han hecho que del ser el país más rico del mundo, hoy seamos 70 y en caída. Pero bueno, ¿es o no es así? Para no complicarnos mucho las cosas, voy a contar mi propia experiencia personal como estudiante de la UBA y dejar que ustedes saquen sus propias conclusiones. En primer lugar, voy a destacar algo que para muchos seguramente sea una obviedad. Todo sistema educativo intenta inculcarte una visión del mundo, una visión de los hechos históricos, ya sea la educación pública, la educación privada, la educación laica, la educación religiosa o la educación que te dan en tu casa, la que te dan tus familiares. No existe una educación 100% objetiva. Por ejemplo, a la gran mayoría de nosotros nos enseñaron en las escuelas que Roca fue el constructor del Estado Nacional y de que este señor pelado llamado Sarmiento fue el responsable de darle forma a nuestro sistema educativo actual. Ahora, lo más probable es que en la escuela no te hayan dicho ni que Roca tenía hijos ilegítimos, que dejaba uno en cada esquina, o que Sarmiento se dilapidaba la plata que le daba el gobierno de Chile en orgías y en fiestas sexuales durante sus viajes a Europa. Y ojo, eso no les quita ningún mérito. Fueron personas claves en el desarrollo del país tal como lo conocemos hoy en día. A lo que voy es que a la hora de transmitirnos la información y de contarnos cómo fue la historia del Estado Nacional argentino, el sistema educativo hace un recorte, decide qué se aborda y qué se deja de lado. Pero bueno, basta de hablar de los próceres por ahora. Volvamos a lo que nos compete. La UBA. ¿Es un centro de adoctrinamiento marxista o no? A ver, si me baso en mi experiencia personal, diría que no. Jamás sentí una bajada de línea muy explícita por parte de los docentes, o como dicen algunos, que el docente te penalice por pensar distinto. De hecho, he presenciado discusiones entre docentes y alumnos que no han tenido mayores consecuencias. Sin ir más lejos, en las bibliografías obligatorias de las distintas materias que curso, tengo textos que son abiertamente críticos con el marxismo. Recuerdo que el cuatrimestre pasado que una de mis profesoras hablaba de la teoría de Marx como una teoría, abro comillas, anquilosada, inadaptable al mundo moderno, envejecida y un largo etcétera. Cosa que me hace preguntarme si la universidad pública es un antro de adoctrinamiento marxista, de nuevo, ¿por qué en el programa de las distintas cátedras figuran textos que son abiertamente críticos con el marxismo? No tiene ningún sentido. Liberal, sí, pero digo, no después, la educación pública gratuita y no, pero es que la educación pública era un tema clave. No, la educación pública se convirtió parte del problema. Porque se convirtió, digamos, en un centro de adoctrinamiento marxista. No me parece que este chico sea muy listo. Bueno, dale, seguí tocando la bocina. De hecho, la gran mayoría de docentes y cátedras con las que yo me he topado son peronistas. Peronistas filo-kirchneristas en la gran mayoría de los casos. Pero no son marxistas. Aunque claro, seguramente para el hiperideologizado de derecha todo eso sea lo mismo. Marxismo, peronismo, kirchnerismo, todo es la misma mierda. Para los Milei Boys o los Laje Boys todo es la misma mierda. Y si tienen alguna duda, busquen los discursos de Perón de la comunidad organizada, vean lo que él dice del marxismo y de la Unión Soviética en ese momento, y díganme si creen que el peronismo y el marxismo son ideologías compatibles. Es muy sencillo. Si en la universidad pública se buscara adoctrinar a las personas en una ideología determinada, no incluirían en los programas de lectura obligatoria textos que se contradicen abiertamente, que pertenecen a autores con opiniones distintas.
Y si no va a faltar el hincha huevo que diga que en la universidad pública hay adoctrinamiento porque los militantes de los distintos partidos y bla 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 bla. A ver, tengo que ser muy sincero. La gran mayoría de estudiantes no le dan muchas bolas a los militantes de los partidos. Y la mayoría de los profesores tampoco. De hecho, les molesta muchísimo cada vez que entran a interrumpir la clase para tirar su discursito. A la gran mayoría de la gente que está en la universidad o les da igual o su presencia les es molesta. De hecho, creo que esto fue en el año 2019. Recuerdo que uno de mis profesores se burlaba abiertamente de los militantes del Partido Obrero y del Frente de Izquierda que venían a interrumpir la clase y a charlar sobre sus diversas propuestas, tachándolos, y cito textualmente, de infantiles, de militantes que proponían un programa que era irrealizable con los tiempos que corrían. Además, si nos ponemos a pensar un minutito, nos vamos a dar cuenta que es muy difícil que te adoctrinen en una ideología en concreto si tenés 40 organizaciones políticas, todas con colores distintos, todas con discursos distintos, y que ni siquiera entre ellas mismas se llevan muy bien. A tal punto que muchas veces los militantes de los distintos partidos llegan a las manos. De hecho, si estuvieron medianamente atentos en los últimos 2 años, habrán visto que se han producido bastantes encontronazos e incidentes, sobre todo en la Facultad de Derecho y en la de Filosofía y Letras, que son 2 de las facultades de la UBA más politizadas. Digo, si el objetivo de la universidad pública fuese adoctrinar en una ideología en concreto, no permitiría semejante diversidad de organizaciones militando adentro. La Cámpora no opina lo mismo que el Partido Obrero no opina lo mismo que la Mella no opina lo mismo que la UES, y un largo etcétera. De vuelta, si a mí me preguntan, la UBA no es un centro de adoctrinamiento marxista, pero bueno, ahí ya me meto con la subjetividad y las opiniones de cada uno. Ustedes tienen derecho a sacar sus propias conclusiones. Bueno, este video fue un poco más corto, espero igual que les haya gustado y nos vemos la próxima. Adiós.